Romanos 10, 8. La palabra de Dios dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocaran. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Leímos un texto en el libro de Romanos capítulo 10, a partir del versículo 8 al versículo 15. Este es un texto conocido como el texto de conversión, ¿no es cierto? Toda persona que hoy es hijo, hace parte de la familia del Señor, seguro en algún momento ha hecho esta confesión, ¿no es cierto? Que dice el apóstol Pablo: cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y esto es buena noticia, esto es buenas nuevas. Eso es lo que significa este evangelio. Luego el apóstol Pablo también mencionó que es poder de Dios, el evangelio como poder de Dios, junto a la lectura que ya fue escuchada. Yo quisiera que usted abra su Biblia en Romanos capítulo 1, el versículo 16. Mire lo que dice el apóstol Pablo aquí en ese texto. Va mucho a la mano lo que leímos en el capítulo 10, porque tiene el mismo sentido, ¿no? Habla del poder del evangelio, de esta buena noticia. El 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es... La palabra utilizada aquí es dinamos o dinamos. De ahí proviene el término dinamita. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El versículo 17: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. ¿Qué cosa? Mas el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. A veces hemos experimentado injusticia. Vemos cosas que nos chocan, ¿no? ¿Verdad? Pero el Señor nos anima a vivir por fe, ¿no es cierto? Lo que nos da esperanza hasta cuando Él venga y aplique justicia a este mundo es la fe. Hasta que este día acontezca, lo que nos hace llegar hasta allá es la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Antes de que el apóstol Pablo hable de la culpabilidad del ser humano, a partir del versículo 18 en adelante del capítulo 1 de Romanos, Él nos da aquí la solución, Él nos da aquí el remedio para librarnos de la ira de Dios. Porque todo el capítulo, desde 18 en adelante, habla de una serie de cosas que se han levantado contra Dios, que se han alejado de Dios, han abandonado a Dios, ¿no? Personas que cometen cosas antinaturales, que van en contra de lo que Dios creó. Pero antes de mencionar esto, nos da el remedio para librarnos de la ira de Dios, y presenta el evangelio como dinamos, como poder de Dios.
Acuérdese que ante el Señor todos éramos culpables, todos fuimos hallados culpables, porque el pecado llegó a infectar a la raza humana, llegó a contaminar a todos. Todos nacimos en esta condición de pecado. Por eso que no hay justo ni uno. El joven rico que mencionamos hace 15 días decía, ¿qué más tengo que hacer para ser salvo? ¿No? Pretendiendo él que haciendo alguna cosa podía pues ganar el favor del Señor. El Señor dijo, vende todo y sígueme, porque estaba probando su corazón. No le siguió y se fue triste, ¿no? El Señor estaba probando qué era prioridad en su ser, en su vida. Entonces no hay nada que podamos hacer si Cristo no hubiera hecho. No hay nada que podamos hacer para merecer este favor divino, ya que obtenemos por pura gracia y por pura misericordia. Lo único que hacemos es abrazar y ser recíproco a lo que Él ya hizo. Fue Él quien nos amó. Y debido a que nos amó, nosotros entendemos la obra de Cristo, entendemos todo lo que aconteció en la cruz del Calvario para redimirnos, para perdonarnos, para acercarnos a Dios, y aprendemos a amarlo. Es porque Él nos ha aceptado que nosotros abrazamos y le aceptamos también. Todo nace de Él, todo nace de Jesús, todo nace del Padre, y en reciprocidad a lo que Él hizo, yo también le amo y yo también le acepto. ¿Está conmigo, queridos? Entonces tal condición de maldad es universal, es universal. Todos estamos en esta situación. El sabio Salomón dijo una vez en Eclesiastés capítulo 7, el versículo 29, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos se desviaron. Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos se desviaron. Entonces la maldad de los hombres, la maldad que los hombres, cometen en sí mismo es juicio, y la consecuencia del pecado de abandonar a Dios es más pecado. Voy a repetir esto, la consecuencia del pecado de abandonar a Dios es más pecado, y el juicio por la maldad es más maldad, porque el hombre ha decidido abandonarlo, ha decidido vivir a su manera. Entonces, bajo esta condición, solo hay una cura para el pecado, se llama Evangelio. Evangelio. Las buenas nuevas, la buena noticia, la única posibilidad de librarnos de la ira de Dios, la única opción para curar nuestra alma y sanar el pecado se llama Evangelio. Y es sobre esto que quiero hablarles en esta mañana. El Evangelio. No hay esperanza, queridos, fuera de Dios. Nosotros le hemos ofendido, nosotros hemos caído, nosotros hemos pecado, y solo de Él puede venir la solución. ¿Sabe por qué? Porque es el Evangelio que produce nuevo ser, una nueva vida, un nuevo corazón, con nuevos ideales, con nuevos anhelos, con nuevas metas, con nuevos objetivos. Es el Evangelio. Cuando el Evangelio es sembrado la palabra, pero cuando viene a aflorar, ¿sí? a florecer, esto cambia al individuo, cambia su manera de pensar, cambia su manera de actuar. Es solo el Evangelio, porque fuimos hallados culpables, pero el Evangelio ahora nos hace libres, el poder del Evangelio. Y estas buenas nuevas empezaron antes de Cristo. Juan el Bautista fue aquel hombre en el que anunciaba aquel que vendría, no a bautizarles en agua, sino con el Espíritu Santo. No a bautizarles como un símbolo de perdón, sino perdonar y quitar definitivamente esta culpa que todos teníamos para con Dios.
Y esta brecha en la que nos distanciaba del Señor vino a cerrarse. Eso es lo que vino a anunciar el profeta Juan el Bautista. Aquel que al ver a Jesús descender a las aguas dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al que no soy digno de ni siquiera agacharme para desatar las sandalias de sus pies. El primer mensaje que predicó Cristo fue precisamente eso: arrepentíos y convertíos, dijo Jesús al empezar su ministerio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es evangelio. Anunciar que el reino de los cielos está a nuestra disposición, solo aceptando y creyendo. Cuando Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, y cuando Él enfatizó, dijo: no hay otra posibilidad de acercarnos al Padre sino solamente por mí. Esto es evangelio. Esto es buena noticia. El evangelio puede ser buena noticia para aquel que abraza y cree, o puede ser una muy mala noticia para quien lo rechace. El evangelio, repito, el evangelio puede ser una muy buena noticia para quien abrace y acepte esta verdad y la guarde en su corazón. Yo acepto que tú moriste por mí, acepto que soy pecador, pero por su sangre ahora soy curado, ahora soy libre. Pero también puede ser una pésima noticia para aquel que ha decidido rechazar toda gracia, todo perdón, toda salvación. Al inicio de la iglesia, la predicación de los apóstoles anunciaba que la salvación vendría solamente por medio de aquel, decía el apóstol Pablo, que ustedes crucificaron en la cruz. Les apuntaba y les decía: ustedes les pusieron ahí. Prefirieron a Barrabás, prefirieron al pecado. Pero aún así hay esperanza, decían los apóstoles. Aún así pueden redimirse si reconocen, se arrepienten y abrazan esta verdad. Mucha gente se arrepentía y se sumaba a aquella iglesia primitiva. El mensaje del apóstol Pedro a una multitud tocó el evangelio en sus corazones, y más de 5,000 personas se arrepintieron y decidieron seguir a Cristo. ¿Está conmigo, queridos? Este es el poder, este es el dinamos, esta es la dinamita del evangelio. Como predicadores, como pastores, como ministros de Dios, solamente anunciamos, pero el evangelio es el que produce fruto. El evangelio es el que siembra ahí en tu corazón. Al principio es como es precisamente una semillita, ¿no es cierto? Que conforme le vamos regando, que conforme vamos escuchando el mensaje, que conforme vamos aprendiendo un poquito más, empieza a brotar, empieza a surgir y empieza a dar efecto en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras acciones, en nuestra actitud. Es el poder de la palabra de Dios. Amén. Es el poder del evangelio. Luego el apóstol Pablo, en el texto que nosotros leímos, dice: si confesamos con la boca que Jesucristo es el Señor y creemos de corazón que se levantó de los muertos, seremos salvos. Seremos salvos. Para luego decir: son hermosos los pies de los que anuncian la paz. De los que anuncian, ¿qué cosa? El evangelio. Las buenas nuevas. De los que anuncian el evangelio. A Dios gracias, el pastor aceptó este llamado hace ya va a ser 38 años. El Señor llamó, el Señor dijo: es tiempo de anunciar el evangelio a otras tierras. Una tierra que cuando llegamos era más fría de lo que es ahora, ¿no? Y cuando pisamos aquí el aeropuerto Mariscal Sucre, el pastor, y ha dicho esto algunas veces, hizo una promesa a Dios cuando prometió: entregaré mi vida para los ecuatorianos. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Ustedes, o la mayoría de ustedes, son fruto de un hombre obediente que decidió venir a tierras extrañas,
muy distintas en todo, en clima, en comida, en todo, pero obedeció este llamado para predicar las buenas nuevas de Jesucristo. El Evangelio, mire el poder que produce las buenas noticias. En Lucas capítulo 4, si usted me acompaña, Lucas capítulo 4, versículo 16, Jesús, como era de costumbre, se va a la sinagoga y en el templo le dan un libro para que lea. Él se para, Jesús está sentado así como todos, pero como era costumbre, eventualmente se paraba a alguien para leer parte del pergamino. Y Jesús se para y el sacerdote le da el libro del profeta Isaías. Jesús conocía muy bien Isaías y abre en Isaías capítulo 61. Y mire lo que dice, vamos a leer Lucas capítulo 4. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Ahí está. Versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar, ¿qué cosa? Nuevamente. ¿Cuál fue la misión de Cristo? Pues dar buenas nuevas. Y había profetizado hace 1500 años Isaías, y ahora ellos estaban viendo el cumplimiento de esta profecía delante de sus ojos. Delante de ellos Jesús está declarando lo que el profeta Isaías había anunciado hace años. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos de la sinagoga estaban sobre él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido las escrituras delante de ustedes. Miren, qué impactante ha de haber sido esto. Yo considero, queridos, que el Evangelio está fundado, está cimentado sobre esta declaración de Cristo. El Evangelio está puesto sobre esta declaración, sobre lo que Jesús habló aquí en la sinagoga. Lo dijo el profeta, y ahora ellos estaban viendo el cumplimiento delante de ellos. Lo rechazaron, claro, sabemos muy bien. Fue crucificado porque no creyeron en esta palabra, ¿no es cierto? No creyeron. Primero recordándonos que el Espíritu del Señor estaba sobre él. El Espíritu, eso nos enseña que él hablaba con autoridad y poder. El Espíritu de Dios había posado sobre él, así que cada palabra que él decía era palabra que calaba lo más profundo del alma, lo más profundo del corazón. Por eso muchas personas decían: y habla de una forma distinta que no hablan los fariseos ni los religiosos. Claro, por el Espíritu de Dios que había descendido para este ministerio de anunciar el Evangelio. Por cuanto me ha ungido, dice. Por cuanto me ha ungido. La palabra Mesías significa precisamente esto. Mesías significa ungido. Y cuando una persona estaba ungida, estaba designado para un trabajo importante. Así eran ungidos los profetas, así eran ungidos los gobernantes, los reyes. Pero la diferencia con Jesús es que fue ungido por el mismo Padre, por el mismo Dios. Él tenía la unción del mismo Señor, con autoridad y con poder. Y luego dice, para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los pobres, a los abatidos, dice otro texto. Isaías habla de abatidos. A los pobres, o sea, a todos. Porque la miseria del pecado nos hizo a todos pobres y dependientes del perdón de Dios. En el Sermón del Monte Jesús predicó una de las bienaventuranzas. Dijo: bienaventurados los pobres
de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No está haciendo referencia, queridos, a la escasez material. No. Aquí habla de la condición que vive el ser humano, que sin Dios no somos nada. Sin la gracia del Señor no somos nada. Es la pobreza de espíritu. Debemos anhelar, ¿no?, a Dios para que nos haga rico en todas las riquezas espirituales conforme a la benevolencia en Cristo Jesús que menciona Pablo en Efesios capítulo 2. Pobreza de espíritu. La pobreza de espíritu nos conduce a buscar el perdón. La pobreza de espíritu nos conduce a buscar la ayuda de Dios y a depender de Él para satisfacer las necesidades más profundas del alma. Una persona que considera que es pobre de espíritu necesita a Dios como un animal que está sediento y hambriento en el desierto, que sin agua es capaz de morir. Dijo David, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti. Es el anhelo de saciar esta necesidad, de la presencia de Dios. Hace algunos siglos estuvo muy de moda la teología de la pobreza, en contraste o en el extremo de lo que hoy se predica de la teología de la prosperidad, ¿no es cierto? Y se predicaba que para ir al cielo era necesario ser pobre, era necesario vivir pues prácticamente sin nada. Eso sucedió en el siglo XII, en el siglo XIII, con un hombre, un cura franciscano, que armó su teología, su base para los franciscanos, ¿no? Francisco, de una ciudad llamada Asís en Italia. Este hombre vivía en excesos, tenía muchos recursos, hasta que un día fue alistado para servir en la milicia. Y en la milicia empezó a experimentar unas marcas, unas huellas en su cuerpo, unos estigmas. Ahí es donde él decidió abandonar todo y vivir en la extrema pobreza. Él no comía si no fuera sobras de las casas donde visitaba. Y para martirizarse un poquito más, agregaba un poco de ceniza a esta comida guardada. Él besaba las heridas de los leprosos. Pero cuando la Biblia habla de pobreza de espíritu, no se refiere a ese tipo de cosas. No se refiere a ese tipo de martirio, ¿no? No tiene nada que ver con esto. Usted me dirá, ¿y qué pasa entonces con los apóstoles, con los discípulos que fueron martirizados? Bueno, fueron martirizados por culpa del Evangelio, por predicar el Evangelio. Ellos no buscaron el martirio. Amén. Ellos fueron muertos por la predicación de esta buena noticia, de estas buenas nuevas. Lo único que debo martirizar es mi ego, mi arrogancia. Lo único que debo martirizar es mi incredulidad, mi orgullo. Amén, queridos. Otro punto a destacar es que la pobreza no es sinónimo de humildad. No tiene nada que ver. Mira qué humilde porque es pobre. No, porque hay muchos pobres orgullosos y hay muchos ricos humildes. No tiene nada que ver con esto, ¿no? Cuando Jesús se encontró con aquel joven rico, Él dijo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Pero luego aclara y le dice a los discípulos, porque los discípulos se agarraban la cabeza, ¿y cómo le hacemos? Pues porque había algunos ricos ahí. Mateo era uno de ellos. José de Arimatea, el hombre que le prestó la tumba para que le pongan a Jesús, ¿no? Entonces algunos ricos, Jesús les aclara y les dice, aquel rico que confía en sus riquezas, porque para Dios, dice, no hay nada imposible. Entonces no hace referencia al estatus ni cuanto más tenga, sino en dónde está su corazón. Por eso es que el joven rico, al escuchar las palabras de Jesús, vende todo y dalo a los pobres, dice que se fue triste. Jesús también se entristeció porque lo amó, quería que sea un discípulo más, que uno más de los que le acompañara en esta misión.
Pero el hombre tenía en su corazón otra prioridad, no era Jesús. No era Jesús. Amén. Amén. Vamos ahí, hermanos. Así que pobres de espíritu hace referencia a nuestra condición como pecadores, sin importar cuántos bienes tengamos. Voy a repetir esto. La pobreza de espíritu hace referencia a nuestra condición, a la miseria del pecado en la que todos estamos, o la que todos estábamos, ¿no es cierto? Sin importar cuántos bienes tengamos. Pobres de espíritu. Y por eso Jesús dice, para dar buenas nuevas a estos abatidos, a estos pobres de espíritu. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Tal vez este mensaje sea para alguien que está en esta condición de quebranto. El corazón está roto. El corazón humano está lastimado y necesita cura. He mencionado esto algunas veces y permítame decir nuevamente, la enfermedad del alma está acabando con muchas personas. La enfermedad del alma es la enfermedad que más lleva a personas a desespero, al estrés, a la depresión, a hundirse, a vivir sin esperanza. Y necesitamos la ayuda de Dios, porque Él la creó. Porque Él creó nuestro espíritu, nuestra alma. Él puede llegar hasta lo más profundo. Lo más profundo, ahí llega la palabra y cambia y transforma y redarguye y redime. La palabra de Dios es como un bisturí que examina lo más profundo del ser humano, ¿no es verdad? Entonces me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Es por eso que Dios nos pide el corazón, porque nuestro corazón no es de fiar. Nuestro corazón es engañoso, nuestro corazón es mentiroso. Por eso Él nos pide, porque Él puede escudriñar, Él puede operar, Él puede cambiar nuestro corazón. David estaba en una agonía. Él estaba pasando por una situación emocional que le estaba trayendo una turbulencia de ideas, pero de pensamientos que no ayudaban para nada. Y Él nos recomienda. Mire lo que dice Salmos capítulo 143, versículo 3. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y venda sus heridas. El profeta Ezequiel nos recuerda que solo Dios puede hacer la transfusión de un corazón de piedra, de un corazón terco, de un corazón insensible, orgulloso, a un corazón tierno, a un corazón compasivo, a un corazón receptivo en las manos del alfarero. Recordándonos a través del profeta, dice, yo cambiaré tu corazón de piedra y pondré un corazón de espíritu. Yo cambiaré tu espíritu y pondré mi espíritu en ti. Ahora este cambio no se trata de un parche emocional o de una curita emocional. No. Es un cambio de veras. Es un cambio que va a producir efecto. No es curita. No es algo ligero. ¿No? Sino es un cambio profundo en la naturaleza humana para sanar heridas profundas. Heridas que nos agobian, heridas que nos están agotando, heridas que están acabando con nuestras fuerzas, ¿no es cierto? Tanto emocionales como físicas. Pues bueno, tenemos aquí el Evangelio que viene a sanar a los quebrantados de corazón, que viene a poner un corazón nuevo, con ideas nuevas, un nuevo ser, una nueva vida. Nosotros cantamos aquí, has cambiado mi lamento en baile, y cantamos, soy nueva criatura en Cristo Jesús, renuévame Señor Jesús. Todo eso hace parte del mensaje de las buenas nuevas, del mensaje del Evangelio. ¿Está conmigo, queridos? El mensaje del Evangelio, el Evangelio que cambia de veras. Llevad mi yugo, dijo Jesús.
El famoso Mateo 11 me parece, ¿verdad? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y haciendo esto hallaréis descanso para vuestra alma. El alma necesita de Cristo. Nuestra alma necesita descansar. No sé si estoy hablando a un alma afligida aquí. No sé si estoy hablando a un corazón abatido, quebrantado. Pues bueno, para eso es el Evangelio. El Evangelio es como un bálsamo que viene a traer conforto, que viene a traer descanso a nuestra alma. Luego dice, a pregonar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. A los presos, apertura de la cárcel. Ante un mundo con hambre de verdad, porque todo es confuso, todo es, no sabemos si es real, si no es real. Ahora con la IA, usted ve un video, no sabe si eso es fabricado, si es en verdad una persona, si es una computadora, si es falso, si es verdadero, si está bien intencionado o si tratan de engañarte. Hoy no sabemos. Ante esta búsqueda de la verdad, Jesús es enfático, Jesús es radical, Jesús es claro. Dice, conoces la verdad y esta verdad te hace libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Y es a esto que vino a pregonar Cristo, a pregonar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Es la verdad absoluta, la verdad absoluta. Mire, queridos, solo la palabra, solo la Biblia tiene la autoridad para determinar qué es bueno o qué es malo, qué es verdadero, qué es falso, qué es justo, qué es injusto. El ser humano no está en esta condición de determinar por sí mismo qué es lo correcto, porque muchas sociedades aprueban leyes que van en contra de lo correcto, de lo noble, de la moral, ¿no es cierto? Y consideran que es cierto, que es lo adecuado. Todo nace de Dios y Dios es el único que puede determinar lo que es justo. Solo Dios, solo Dios. La verdad relativa que hablan muchos ahí, bueno, contrasta con la verdad de las Escrituras absoluta, que solo la encontramos en la palabra. Por eso, si nos cimentamos en ella, hermano, somos libres. La palabra de Dios. Siempre animamos a que leas la palabra. No puede haber creyente que no lea la Biblia. O sea, no puede haber cristiano que use la Biblia solo de paseo los domingos para la iglesia. No, la palabra debe vivir constantemente en nuestro corazón. Es la palabra, porque necesitamos de ella diariamente, constantemente necesitamos alimentarnos de ella. ¿Está conmigo, queridos? Estamos pasando por una prueba. Todo lo puedo en Cristo. Ya tenemos la palabra en nuestro corazón. Hay una escasez económica, las cosas se complican. Ahí tenemos la palabra. Nunca he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿No es cierto? Estamos atravesando una turbulencia emocional y las ideas están confusas. Y ahí tenemos el texto que acabamos de leer. ¿No es cierto? Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Descanso para vuestras almas. Yo me saco el sombrero y aprecio mucho a los profesionales que tratan con el alma, con los profesionales que tratan de ayudar a quienes están luchando con sus emociones, ¿no? Pero somos muy limitados, son muy limitados. Solo pueden llegar hasta cierto punto nada más. Solo Dios puede ir a lo más profundo, abrir el corazón, tratar con Él, suturarlo y producir un nuevo ser. Solo Dios, solo Dios.
a pregonar libertad. Esto es el poder del Evangelio. Este es el poder de las buenas nuevas, de la buena noticia. Y luego dice, no quiero cansarles, dar vista a los ciegos. ¿Qué se refiere? Dar vista a los ciegos. El mundo espiritual es invisible, no podemos ver. A Dios nadie le ha visto. En este cuerpo no hemos visto a Dios. Pero en un momento que abrazamos su gracia, recibimos su Espíritu Santo. Y es ahí donde Él nos guía, Él nos convence, Él nos capacita de las cosas que no podíamos ver ni entender. Era como que estábamos con un vendaje sin Cristo. Sin el Espíritu Santo era como que estábamos, no veíamos. Porque ¿cómo puede ser posible que alguien resucite los muertos? ¿Cómo puede ser posible? La Biblia dice que el mar fue abierto. No, eso suele pasar en una época del año en donde las aguas descienden y la gente puede pasar. Pues mayor milagro todavía, porque ¿cómo pueden ahogarse en un charco de agua? Un ejército de miles de personas. ¿No es cierto? Entonces tratamos de buscar una explicación porque la fe está dormida. Porque la fe está insensible. Pero cuando el Espíritu Santo viene a hacer morada en cada uno, lo que produce es apertura de la cárcel. Apertura de la cárcel. Ahora podemos ver. Ahora podemos observar. Ahora sí podemos entender. Y a veces hasta de cosas que no entendemos. ¿No es cierto? Que Dios estuvo con su pueblo en el desierto. Claro, 40 años, ¿cómo puede ser posible? Sus sandalias no se desgastaban, su ropa no se desgastaban. Tres hombres fueron lanzados en el forno, en el horno, calentado 3, 4, 5 veces y no se quemaron y ni siquiera olían a quemado. Y empezamos a entender que solo puede surgir de un Dios poderoso. Porque es el mismo Dios que nos hace pasar por este fuego, ¿no es cierto? Por las aguas, pero no nos hundimos, no nos quemamos. Habrá ocasiones que pasaremos, pero no es para quedarnos ahí. Cuando pases por las aguas, dice, cuando pases por las aguas, ellas no te hundirán. Las aguas no son para hundirnos, las aguas son para pasar. El famoso Salmo 23, el versículo 4. Aun si voy, dice ese texto. No dice aunque estés en el valle. Dice aunque ande por el valle tenebroso, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. Aunque ande, aunque pase, aunque atravieses, el valle no es para quedarse, el valle es para pasar. Entendemos eso entonces porque el Espíritu Santo nos convence, nos guía, nos muestra. Ya no hay vendaje, querido, ya no hay vendaje. Y cuando recibimos este don precioso de Dios, por ejemplo, no lees la Biblia como un simple libro de moral o de historias interesantes, no. Lees la Biblia creyendo que es la misma voz de Dios. Cuando esto pasa, no oras como quien ora con la pared. No, oras creyendo que el Dios poderoso te está escuchando. Oras con poder, creyendo en las promesas que Él te ha dado. Cuando esto pasa, se resetea nuestra mente, nuestro entendimiento, y pues vemos las cosas espirituales ahora sin desde una perspectiva con la que Dios nos muestra en su palabra. Y por último, queridos, a poner libertad a los oprimidos. Él vino a dar vista a los ciegos, pero también vino a poner en libertad a los oprimidos. Vivir en pecado es vivir esclavo. Repito esto, vivir en pecado es vivir esclavo. Jesús dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado.
Usted me dirá, pero entonces nunca más cometeremos pecado. Aceptamos a Cristo y ya con esto ya somos puros, santos, inmaculados. No significa esto. Es vivir en el pecado. ¿De qué pecamos? Pues vamos a pecar. No me refiero aquí a acostumbrarse, a ser insensibles a pecar. Porque mientras vivamos en esta carne, pues vamos a pecar. Pero cada vez que esto ocurre, corremos hacia Cristo. Y nos arrepentimos. Y somos limpiados. Y somos lavados constantemente. Por eso necesitamos acercarnos a Él siempre. ¿Sabe por qué? Porque nos ensuciamos. El pecado ensucia. El pecado nos aleja de Dios. Y cada vez que eso acontece, tenemos que acercarnos a la gracia, al perdón y arrepentirnos delante del Señor. Esa es la verdadera lucha. La verdadera lucha espiritual es la lucha que atravesamos con nuestra carne, con esta naturaleza. Esa es la lucha. Esa es la lucha. No es andar buscando ahí a cucos en todo lado. No. La verdadera lucha la tienes siempre, todas las mañanas cuando te levantas frente al espejo. Ahí está, esa es tu lucha. Es contra ti mismo. Contra ti mismo. Porque esta carne es revoltosa, esta carne quiere hacer las cosas de la carne. ¿No es cierto? Romanos capítulo 8, todo el capítulo 8, ahí usted puede leer. Dice, el que vive en la carne hace las cosas de la carne, pero el que vive en espíritu hace las cosas del espíritu. ¿Por qué los discípulos durmieron cuando Jesús les mandó a que velen y oren? ¿Por qué se durmieron? Porque la carne lo que quiere es dormir. Domingo, primer culto muy temprano. ¿Qué va? 9 de la mañana, me voy a las 10:15, se levanta a las 11, ya estoy atrasado, mejor no voy. La carne quiere dormir. La carne quiere alimentarse. ¿Sí? Por eso Jesús les confronta y les dice, ¿qué les dice? El Espíritu en verdad, le dice a los discípulos, el Espíritu en verdad quiere. ¿Qué quiere el Espíritu? Quiere orar, quiere ir a la iglesia, quiere comunión con Dios. El Espíritu quiere adorar. El Espíritu está desesperado por Dios. Pero la carne es revoltosa. La carne es débil. La carne es exhibida. Carne. Entonces la lucha que tenemos es contra ella. Es por eso que el mensaje del Evangelio es para poner en libertad a los oprimidos. La carne nos oprime. La carne nos aprisiona. Alguna vez yo les di un ejemplo de un hombre que llevaba a pelear dos perros, un perro blanco y un perro negro. Y él armaba las apuestas, pero él apostaba también siempre por el perro que siempre ganaba el perro. Va a ganar hoy el perro negro, el día siguiente va a ganar hoy el perro blanco, y así apostaba, hasta que un día le dijeron, ¿y cómo usted sabe qué perro es el que va a ganar? Sencillo, el día anterior no le doy alimento, al que va a perder no le doy alimento, entonces entra a la batalla pues sin comida, frágil, débil, y gana siempre el que está bien papeado, alimentado. Gana en esta batalla espiritual el que le demos más de comer. Si alimentamos a la carne, el espíritu, pero si menguamos la carne, el espíritu está como un gigante. ¿Está conmigo, queridos? No hay manera, por si acaso, no hay manera de matar la carne. Mientras vivamos en este cuerpo, la lucha continuará hasta la muerte. No hay manera. Mientras vivamos aquí, no hay manera de matar. La única manera es a través del Espíritu para menguarla. Jaime Morel cantaba una hermosa adoración. Hoy está con nuestro Señor. Él cantaba, yo quiero más de ti. Así era, ¿no? Y habitar en tu presencia. Y luego decía, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Y luego, quebranta mi corazón, quebranta mi vida.
menguar la carne para que Cristo crezca. A predicar el año agradable del Señor, el año agradable, el año de jubileo. Eso significaba perdón. Todas las deudas eran pagadas en el jubileo. ¿Qué significa, hermano? En Cristo. ¿Cuál es el año agradable ahora en Cristo? ¿Cuál es el año agradable? ¿Cuál es nuestro jubileo hoy? ¿Cuál es? La deuda fue quitada. La deuda fue cancelada, fue cubierta, ¿no es cierto? Y el acta de pecado que era en contra de nosotros fue clavada en la cruz del Calvario. Cristo cumplió con todos los requisitos que el Padre pedía, que nosotros no podíamos cumplir, y la clavó en la cruz del Calvario. La clavó. Eso significa que hemos recibido de manera gratuita, por gracia, por misericordia, pero sobre todo por amor, el perdón, la redención. Hoy somos libres, pecadores, pero arrepentidos, pecadores en un cuerpo carnal, pero ahora redimidos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Consecuencia por desobedecer. Ya fuimos juzgados por esto. Cristo la llevó. Cristo fue juzgado en la cruz por ello, porque no podíamos hacerlo. Cristo fue sacrificado por lo que nosotros no podíamos, no estábamos en capacidad de ello. Y el Evangelio es el que nos anuncia, más la gracia, o sea, lo que Jesús hizo. Lo que Jesús hizo es para nosotros. Amén. Abracémosle. Es por eso que Dios nos manda anunciar esta buena noticia a los que más podamos, porque toda criatura necesita escuchar, y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. La solución para el pecado es Cristo, queridos. Amén. Porque Él nos reconcilió con Dios, ya que no podíamos acercarnos a Él por esta falla, por haber caído, pero tenemos la gracia. Y esta es la mejor noticia que podemos ofrecer. La mejor noticia. No solo escuchando aquí en la iglesia, aquel que necesita, a un vecino, a un amigo, en la universidad, en el colegio, en el trabajo. Decir, hemos pecado, pero Dios nos envió la solución. La mejor noticia que alguien puede recibir y aceptarla es esta. Cristo te perdonó. Y ahora tenemos acceso. Hoy tenemos entrada, acceso a Dios. Ya no somos enemigos. Él ahora es nuestro papá, es nuestro Dios. Amén. Podemos acudir a Él, acercados a Él constantemente, 24 horas. Ya el velo fue quitado, el lugar santísimo está abierto para acudir cuando queramos. Amén. Esta es la buena noticia del Evangelio. Que Dios los bendiga. Amén. Poderosamente. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión y consolación del Espíritu Santo sea con todo el pueblo de Dios. Y con gozo vamos a decir, amén.